Buenas tardes, mi nombre es Luis Laguado, soy estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. Vengo a hablar un poco sobre lo que son los motores eléctricos, un cuestionario, defender el cuestionario de electrotecnia. Primera pregunta, ¿para qué se utiliza el condensador en el motor monofásico? Con bobina auxiliar de arranque. El condensador se utiliza en el motor monofásico con una bobina auxiliar de arranque para crear una desfase de corriente entre las bobinas, lo que permite generar un campo magnético rotativo y arrancar el motor. ¿Cómo se clasifican los motores de corriente alterna? Los motores eléctricos se pueden clasificar en corriente continua o corriente alterna. El motor de corriente continua sabemos diferenciar del motor a corriente continua es porque no cambia su dirección de giros. El motor de corriente continua no varía la dirección de giro, siempre va a ser la misma dirección. ¿Cómo se clasifican los motores trifásicos? Los motores trifásicos pueden clasificar en motores de inducción y de motores síncronos. Circuitos eléctricos lleva un motor. Un motor puede tener varios circuitos eléctricos dependiendo de su diseño y su aplicación. Por ejemplo, un motor trifásico puede tener 3 circuitos eléctricos para cada fase de alimentación. ¿De qué material está compuesto el circuito magnético de los motores eléctricos de corriente alterna? El circuito magnético de los motores eléctricos de corriente alterna están compuestos por un núcleo de hierro laminado que se utiliza para concentrar y dirigir el flujo magnético generado por las bobinas del motor. También puede incluir polos magnéticos y otros elementos para controlar el campo magnético y el movimiento del calor. ¿Para qué se acopla un ventilador al eje del motor eléctrico? El ventilador se acopla en el eje del motor eléctrico para enfriar el motor y evitar que se sobrecaliente durante su funcionamiento. Hay motores que, por ejemplo, hay motores que traen una ficha, una lámina donde dice el máximo torque que pueden ejercer. Hay instaladores que sobrepasan esa carga y el motor tiende a recalentarse, puede generar un cortocircuito. ¿En qué se diferencia el motor de rotor bobinado del rotor de cortocircuito? El motor de rotor bobinado tiene un rotor con bobinas de alambre conectadas a anillos deslizantes, mientras que el motor de rotor en cortocircuito tiene un rotor con barras de cobre cortocircuadas entre sí. ¿Por qué llamamos el motor de rotor en cortocircuito motor de jaula de ardilla? El motor de rotor en cortocircuito se llama motor de jaula de ardilla porque el rotor tiene una estructura similar a una jaula de ardilla, con barras de cobre que se asemejan a las varillas de la jaula. ¿A qué llamamos deslizamiento? El deslizamiento es la diferencia entre la velocidad sincrónica del motor, la velocidad teórica que debe tener el rotor, y la velocidad real del rotor. Se expresa con porcentaje de la velocidad sincrónica. ¿Cómo se realiza la conexión estrella en un motor trifásico de corriente alterna? Para realizar la conexión estrella de un motor trifásico de corriente alterna se conectan los extremos de las 3 bobinas del motor en un punto común y se alimenta cada una de las bobinas con una fase diferente a la red eléctrica. Una fase de 120 volts por cada fase. ¿Qué relación existe entre la tensión de línea y la tensión a la que quedan sometidas cada fase en la conexión estrella? En la conexión estrella la tensión de línea es igual a la tensión entre las dos fases adyacentes, mientras que la tensión a la que queda sometida cada fase es igual a la tensión de la línea dividida por la raíz cuadrada de 3. ¿Cómo han de ser las tensiones de línea y de fase para conectar un motor trifásico? Para conectar un motor trifásico de triángulo. Para conectar un motor trifásico en un triángulo, las tensiones de línea y fase deben estar iguales, es decir, la tensión en línea es de 220 volts, la tensión entre cada fase debe ser también de 220 volts. ¿Qué conexión harías a un motor trifásico de tensiones de funcionamiento de 230 a 400 volts si la tensión de línea es de 400?
En este caso se conectaría en triángulo para asegurar que las tensiones en líneas y de fase sean iguales. Nombra los sistemas utilizados para amortiguar la intensidad en el arranque de los motores de jaula de ardilla. Los sistemas más utilizados es el arrancador de estrella triángulo y el arranque suave. ¿Qué relación existe entre la intensidad absorbida por un mismo motor si lo arrancamos en estrella o si lo arrancamos en triángulo? La intensidad absorbida por el motor al arrancar en estrella es menor que al arrancar en triángulo. Tiene mayor potencia. ¿Qué conexión utilizamos si se puentean en la placa de Bornes los terminales V y W? Si se puentean los terminales, se está realizando una conexión en estrella. ¿Cuántos bornes hay en la placa del motor trifásico del rotor bobinado? En la placa de bornes de un motor trifásico de rotor bobinado hay 6 bornes, 3 para las bobinas del estator y 3 para las bobinas del rotor. ¿Por qué se sacan a la placa de bornes solo 3 puntas del bobinado retórico? Se sacan solo 3 puntas del bobinado retórico porque al ser un motor de rotor bobinado, el resto de las puntas están conectadas entre sí dentro del rotor. ¿Qué habrá que hacer para que un motor trifásico cambie su sentido de giro? Para cambiar el sentido de giro de un motor trifásico se debe intercambiar 2 de las fases en la conexión. Cambiar el sentido de giro de un motor trifásico. Si permitamos las 3 fases que lleguen a la placa de Born. Si se permutan las 3 fases, no cambia el sentido de giro del rotor. Nombra los tipos de motores monofásicos más utilizados. Los tipos de motores monofásicos más utilizados son motores de inducción monofásicos y los motores universales. ¿Por qué hay que utilizar algún sistema de arranque en los motores monofásicos? Se utiliza el sistema de arranque en los motores monofásicos para evitar que la intensidad absorbida durante el arranque sea demasiado alta y dañe el motor. ¿Qué emisión tiene el interruptor centrífugo en motores monofásicos de bobinado auxiliar de arranque? El interruptor centrífugo en los motores monofásicos con bobinado auxiliar de arranque tiene la emisión de desconectar el bobinado auxiliar una vez que el motor ha alcanzado su velocidad nominal. ¿Cómo se conectan los bobinados del motor monofásico del bobinado auxiliar de arranque a la placa de bornes del motor? Los bobinados del motor monofásico de bobinado auxiliar de arranque se conectan a la placa de bornes del motor junto con el bobinado principal del estator. ¿Qué tendremos que hacer para que un motor monofásico de bobinado auxiliar de arranque cambie el sentido de giro? Para cambiar el sentido de giro de un motor monofásico de bobinado auxiliar de arranque, se debe intercambiar la conexión de las 2 puntas del bobinado auxiliar. ¿Hasta qué potencias se suelen fabricar los motores monofásicos que aspiran en circuito? Los motores monofásicos de aspira en circuito suelen fabricar hasta potencias de 1.5 kW. ¿Qué tipo de rotor llevan los motores monofásicos que aspiran en cortocircuito? Los motores monofásicos que aspiran en cortocircuito llevan un rotor de jaula de ardilla. ¿Qué tipo de matar lleva una batidora de vaso de doméstica? Una batidora de vaso doméstica lleva un motor monofásico de inducción. ¿A qué motor de corriente continua es análogo el motor universal? El motor universal es análogo al motor de corriente continua. ¿Qué protecciones han de incorporar las instalaciones para motores eléctricos? Las instalaciones para motores eléctricos deben incorporar protecciones como interruptores magnéticos térmicos, relés térmicos fusibles y dispositivos de protección contra sobretensiones, temporizadores, como por ejemplo. ¿Qué ocurrirá si protegemos las sobrecargas de
un matar trifásicos con fusibles unipolares. Si protegemos la sobrecarga de un motor trifásico solo con fusibles unipolares, no se producirá una desconexión adecuada en caso de sobrecarga o cortocircuito. Podemos utilizar fusibles con la indicación AM para proteger sobrecargas de un motor eléctrico. Sí podemos utilizar fusibles con la indicación AM para proteger sobrecargas de un motor eléctrico. ¿Qué tipo de curva de disparo han de tener los interruptores magnéticos térmicos para proteger las sobrecargas de motores eléctricos? Los interruptores magnetotérmicos para proteger las sobrecargas de motores eléctricos deben tener una curva de disparo adecuada que permita una desconexión rápida en caso de una sobrecarga o un cortocircuito. ¿Qué aparato utilizaremos para comprobar la continuidad de los bobinados de un motor? ¿Y cómo lo probaríamos? Para comprobar la continuidad de los bobinados de un motor utilizaremos un multímetro en modo de medición de resistencia. Comprobaremos que la resistencia entre cada par de terminales sea la misma y que no haya continuidad entre los terminales y la carcasa del motor. ¿Qué aparato utilizaremos para comprobar la resistencia de aislamiento de los bobinados de un motor? Para comprobar la resistencia de un aislamiento de bobinados de un motor utilizaremos un manómetro. Aplicaremos una tensión de prueba entre los terminales y la carcasa del motor. Mediremos la resistencia de aislamiento. Esta resistencia debe ser mayor que el valor mínimo especificado por el fabricante. Para que un motor que funcione a una tensión de 230 volts, ¿a qué tensión de corriente continua habrá que someterlo para realizar un ensayo de la resistencia de aislamiento? Para realizar el ensayo de la resistencia de aislamiento de un motor que funciona a 230 volts, se deberá someterlo a una tensión de corriente continua al menos de 500 voltios. ¿Qué valor de resistencia de aislamiento debe tener como mínimo? El valor mínimo de resistencia del aislamiento debe tener un motor depende del tipo de motor y que las normativas aplicables. Generalmente se considera aceptable un valor de resistencia de aislamiento mayor a 1 megaohmio. Cuando conectamos un motor a la red, se desconecta el interruptor diferencial. ¿De qué tipo de anomalía se trata y cómo se puede localizar? Al desconectar el interruptor diferencial, al conectar un motor a la red, se trata de una anomalía conocida como corriente de fuga. Esta corriente se produce cuando parte de la corriente eléctrica que circula por el motor se desvía hacia la carcasa o hacia tierra. Para localizar la fuente de la corriente de fuga, se puede utilizar técnicas como la medición de resistencia de aislamiento o el uso de pinzas amperimétricas para detectar la corriente de fuga. También es importante verificar que la instalación eléctrica cumpla con las normativas y que el motor esté correctamente conectado a tierra. Eso ha sido todo. Muchas gracias.